nombre completo es Esperanza Guevara Osornio. Soy originaria de Tulancingo, Hidalgo. La madre Anita fue a Tulancingo. Le han de haber platicado pues, que yo andaba por ahí queriendo ser religiosa y que pues no me daban permiso a mis papás. Entonces la madrecita, me imagino que les ha de haber dicho a las hermanas pues que le llevaran a mis papás, que ella quería hablar con mis papás. Llego con mis papás, sí me llevan a mí mis papás, yo tengo 16 años, casi iba a ser 17, y habla la madrecita, nos citó ahí en su cuarto, tenía un recibidorcito, ahí nos recibió a mis papás y a mí, pero cuando yo iba a entrar, ella me dijo, no hijita, tú no entres, tú te vas a la capilla. Entonces a la capilla ahí estaba junto a su recibidor de la madre Anita, y entonces me dijo, tú te vas a la capilla un ratito y voy a hablar con tus papás. Se metieron mis papás con ella. ¿Qué platicaron? Hasta la fecha nunca lo supe. Se lo he platicado últimamente a mi mamá y dice que ya no se acuerda. No le platiqué luego. No le pregunté luego, me daba como pena preguntarle qué les dijo la madrecita o por qué los convenció, porque cuando ya salí de la entrevista con la madrecita, mis papás me dijeron, sí te vamos a dar permiso, te vas a ir, pero necesitan una carta nuestra, porque como era menor de edad, era todavía a los 21 años, era la mayoría de edad, yo tenía 17, entonces me hicieron una carta donde ellos me decían que me daban el permiso y que si yo no era para el caso, me recibían después con ellos. Si yo no era para quedarme en la congregación, ellos estaban dispuestos a recibirme. Y luego la Mariana María Menéndez me habló y me dijo que ellos iban a ir de paseo a Tulancingo, las novicias y las junioras, y que pasaban por mí a mi casa, que yo estuviera lista y que les dijera a mis papás cuándo iban a ir por mí. Les dije a mis papás, pues ya preparé lo que me habían mandado decir que necesitaba de ropa. Me compraron un belicito, puse ahí mis cosas y sí pasaron por mí en la tarde, la madre María Eugenia Guerrero y la madre Ana María, junto con algunas junioras y novicias, y pues me fui a México, ya llegamos en la tarde, era un 11 de mayo de 1970, y al día siguiente era 12 de mayo, que era día de Mater, y amanecí ahí con las hijas del Espíritu Santo, el 12 de mayo de 1970. La recuerdo en el momento en que fue a hablar con mis papás. Ahí sí, su imagen de ella ya se me quedó bien grabada, que era la fundadora y que era la madre Anita. Y que como Dios le dio palabras para que mis papás se convencieran de que me dieran el permiso de venir, ¿no? Entonces eso para mí fue como una gracia de Dios, ¿no? Que la fundadora fuera a hablar con mis papás, que me tocara conocerla, que yo estuviera en ese entonces en la congregación, ¿no? Que no sé, yo lo veo una gracia de Dios muy grande, ¿no? Sin embargo, ya cuando entro a la congregación, que mi superiora de maestra de novicias, primero empecé con la madre Ivette Colomé. Ella era mi maestra de postulantes y la madre Maru era mi maestra de novicias. La madre Maru la quería mucho a la madrecita, entonces la invitaba mucho con nosotros a que nos diera clases. Yo era novicia, postulante primero, luego novicia, y ahora sí, la imagen de la madrecita la tengo muy presente, ¿no? Llegaba, se sentaba, nos platicaba, nos daba muchos, ¿cómo decirte? Como un poquito esta parte de consejos prácticos de cómo debe de ser una hija del Espíritu Santo, o cómo tiene que ser una religiosa que quiere consagrarse a Dios, ¿no? Nos leía algunos textos, ella nos contaba algunas historias, nos contaba algunas cosas de su vida de chica, de cuando ella era chica, cuando ella
entró se le ocurrió, bueno, que conoce a nuestro padre Félix y entre los dos piensan hacer esta congregación. Nos platicaba mucho de esa, la Madre Maru le hacía preguntas para que nosotros conociéramos más, muchas cosas que tiene en sus cartas, ella nos las contaba, no las leíamos, después las leímos, ¿no? Pero al principio ella nos contaba lo que en sus cartas ella nos aconsejaba, ¿no? Muchas cuestiones de hábitos, de consejos prácticos, de educación, de etiqueta, ¿no? De cortesía, de muchas cosas que para mí me sirvieron mucho, ¿no? Como que fueron mi fundamento y fueron, yo siento que gracias a eso, pues tuve una formación como muy sólida, ¿no? Porque estaba la Maribel, la Mare Maru y la Marecita, que nos visitaba muy seguido. Todavía me tocó que ella salía mucho de su casa, le daban permiso y la llevaban al noviciado a que nos visitara. Después de un tiempo ya ella ya no podía salir y entonces la Madre Maru nos traía a Patriotismo 54 a que la visitáramos. Entonces ahí otra vez teníamos ese contacto con ella, nos platicaba, sobre todo nos platicaba de Jesús crucificado. Ella lo contemplaba y se le quedaba mirando y ella decía que su vocación era contemplar a Jesús crucificado, ¿no? Y que la guadalupana, nuestra Virgen de Guadalupe, le había hecho el milagro de curarla de sus oídos, de sus ojos y también de sus oídos, más bien de sus ojos, ¿verdad? Para poder que se hiciera la congregación, ¿no? Por eso ella lo ve como un milagro de que Dios quería esto, ¿no? Entonces ahí la visitábamos mucho, también nos seguía platicando, nos seguía dándonos consejos, nos invitaba a comer, siempre nos decía, denles a estas niñas unos panecitos, muy atenta, muy atenta, muy educada y siempre viendo por nosotros. Y se veía que la Madre Maru la quería mucho y la estimaba y ella era nuestra maestra de novicias, ¿no? Entonces como que eso en mí pesó mucho. Y luego también ya me tocaron casi sus últimos años, ya la cuidaban mucho, ya después ya cuando yo salgo de México, que me mandan a San Luis Potosí, todavía me tocó que nos fuera a visitar allá a San Luis Potosí, ya las últimas veces yo era juniora, ella fue, le tomaron algunas fotos que todavía andan por ahí, que tenemos en los cuadros y eso, fueron las últimas, y todavía nos tomaron nosotros ahí en las escaleras de Benigno Arriaga, una casa muy bonita, antigua, ya no es nuestra casa, yo ahí hice mis primeros años de juniora, la Madre Anita nos visitaba y nos seguía aconsejando y nos platicaba muchas cosas y fueron las últimas veces que la vi fuera de su casa. Después ya en su casa, luego ya estando en Veracruz, los años que yo pasé en Veracruz, fue cuando nos dijeron que ya estaba, ¿cómo se llama?, muy delicada, la habían hospitalizado, que todas las que quisiéramos ir fuéramos a México para verla por última vez, porque pues ya así como que ya les habían dicho los doctores que ya no se podía. Entonces hicimos fila allí en nutrición, la hospitalizaron, ahí nos quedamos casi todo el día haciendo fila para estar como desfilando con ella pues a verla. Ella ya no podía hablar, estaba como entubada, se cuenta, con muchos aparatos, ya no estaba muy consciente, nada más nosotros nos dedicamos a contemplarla y a verla, y pues en el interior yo no recuerdo qué le dije, sinceramente ahorita ya no recuerdo, le he de haber dicho algo que salió de mi corazón, pero me tocó esa gracia, lo considero una gracia grandísima, que yo pudiera conocerla en vida, que ella hiciera que mis papás me dieran permiso, que gracias a ella pude entrar a la congregación y que la vi morir. Bueno, sus últimos minutos, no me tocó el último minuto, pero sí me tocó de entrar, desfilar a verla. Y ya luego, pues, y todos los protocolos de la sepultura, ¿verdad? Ir al Panteón Jardín a sepultarla y a cantarle y a rezarle su novenario,
en Andes la llevaron a velarla a la casa de Andes que teníamos, ya no la tenemos. Y entonces toda esa parte me tocó a mí también.